Bien, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Comencemos con una breve oración al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das este día de reunirnos en tu nombre, Señor. Te pedimos que abras los corazones de los oyentes, Señor, que des sabiduría al predicador, Señor, y que en todo seas tú glorificado en esta y en otras iglesias que se reúnen en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, hermanos, hoy vengo a hablarles sobre los cambios o comenzar a hablarles sobre los cambios. Para ninguno es una noticia que vivimos en un mundo en donde todo cambia, marcados por el cambio. Cambia el clima, cambian los gobiernos, cambian las modas, cambian los valores. Lo que ayer parecía incuestionable, hoy se pone en duda. Pero no solamente todo cambia allá afuera, cambiamos también nosotros. Cambiamos de estado de ánimo, cambiamos de metas, cambiamos de amistades, incluso a veces con el correr del tiempo nos cuesta reconocernos a nosotros mismos. Y para muestra, por ejemplo, quienes hacen uso de redes sociales, seguramente Facebook o Instagram les traen como recuerdos cosas que publicaron hace 15 años, hace 10 años, y uno dice, ¿cómo pude decir eso? Mira qué tonterías publicaba yo. Y nos da vergüenza, pero no es porque en ese entonces, digamos, hayamos estado propiamente mal, sino que es que hoy nosotros hemos cambiado. Somos otras personas. Estamos en otra etapa de nuestra vida. Y al mismo tiempo también estamos sujetos a un mundo con un sistema de gobierno cambiante. Gobiernos que son mejores, gobiernos que son peores, leyes que un día son vigentes, después son derogadas y vienen leyes nuevas. Países que eran amigos, hoy lo vemos, hoy son enemigos y se declaran la guerra. Y en medio de tanta inestabilidad, de tanta incertidumbre, surge una pregunta inevitable. ¿En qué podemos confiar realmente? ¿Qué cosa no cambia? ¿Dónde encuentro algo firme, algo estable, algo que no se mueva con el viento? Y la palabra nos da una respuesta tan simple como gloriosa: en Dios. La predicación del día de hoy se basa principalmente en la palabra, en la Biblia, pero también debo mencionar que una parte de su estructura la toma de una de las obras publicadas por J.I. Packer, El conocimiento del Dios Santo, una lectura que les recomiendo ampliamente. Entonces, el título de la predicación de hoy es El Dios que no cambia. Dios es inmutable, hermanos, y de eso vamos a hablar hoy. Es decir, Él jamás cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se transforma, no evoluciona, no se adapta, no mejora. No es un ente que mejora porque no necesita mejorar al ser perfecto. No aprende porque lo sabe todo y no se contradice porque es verdad. A esto se refiere la inmutabilidad de Dios. Y esto no es una idea fría o lejana, sino que es una verdad profunda, porque entonces significa que cada cosa que Él dijo, cada cosa que Él planeó, cada cosa que Él prometió, descansa en su inmutabilidad. Escucha lo que dice el Señor en Malaquías 3:6, a donde te voy a pedir que me acompañes, por favor. Malaquías 3:6. Está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Y, es, y en este versículo el Señor comienza hablando de su inmutabilidad y comenzamos entonces a vislumbrar una de las muchas bendiciones que tenemos gracias a esta característica que Dios posee. Malaquías 3:6 dice lo siguiente, la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. ¿Te das cuenta? Si Dios fuera como nosotros, dice la Biblia, si fuera voluble, si fuera caprichoso, si un día se levanta con el pie izquierdo o de repente se levanta asumiendo que durmiera, que no duerme, o se levanta con los cables cruzados, ya habríamos sido desechados. Pero no, su amor persevera, su paciencia permanece y eso hace que su pacto se sostenga, porque Él no cambia. Y en esa verdad que es la inmutabilidad de Dios, hay seguridad para el alma, hay refugio para un corazón cansado y hay firmeza para todo creyente que atraviesa pruebas, dudas o sufrimientos. Yo quiero invitarte a meditar en esa verdad, a que contemplemos juntos al Dios que no cambia. Vamos a ver cómo su vida, su carácter y su verdad permanecen inmutables, inalterables, y cómo eso debería transformar nuestra manera de vivir, de confiar y de adorar a Dios. El punto número 1 es la inmutabilidad de su vida. Cuando decimos que Dios es inmutable, no solamente nos estamos refiriendo a que Él hace lo que promete, sino que comenzamos por la parte esencial. Su vida no cambia. Él es el Dios eternamente vivo. El único cuyo existir no depende de nada ni de nadie. Hermanos, Dios no fue originado, Dios no fue producido, no surgió por la evolución, por evolución o causa alguna. Dios es por sí mismo y en sí mismo. Porque muchas veces vienen estas preguntas de los ateos cuando quieren hacer tropezar a alguien que cree en Dios. A ver, ¿quién creó todas las cosas? Y contesta el cristiano: Dios. ¿Y quién creó a Dios? Y entonces creen que han dado un jaque mate al cristiano y lo han orillado a que tiene que aceptar que Dios tuvo que haber sido creado, que más allá de Dios no hay nada. Hermanos, pero eso es no entender quién es Dios, no entender cuáles son las características de Dios. En teología hay un término que se llama la aceidad. Aceidad. ¿Qué significa esto? La aceidad de Dios significa que Dios tiene vida en sí mismo. Él, como nosotros, no necesita de oxígeno, no necesita de alimento, de alguna energía externa que lo mantenga conectado, no tiene necesidades, no se desgasta, no puede ser dañado, no envejece, no se deteriora y jamás morirá. Esa es la aceidad de Dios, un ser que subsiste por sí mismo sin necesidad de nada, una causa incausada. Y esta verdad puede parecernos muy abstracta al principio, hasta que la contrastamos con nuestra propia existencia. Fíjense, nosotros, por ejemplo, vivimos en cuerpos que se cansan, que se enferman, que se rompen. Estamos limitados por el tiempo, por el espacio. Nos da sueño porque tenemos que descansar, nos desgastamos. Incluso cuando estamos en nuestro mejor momento físico, o nuestro mejor momento emocional, nosotros sabemos que eso no durará para siempre, porque nuestra vida, por definición, es transitoria en cada una de sus etapas. No así la de Dios. Él no está atado al reloj, no depende del calendario, no tiene fecha de expiración. Acompáñame por favor al Salmo 92 en el Antiguo Testamento, Salmo 92, para que veas esta enseñanza bellamente descrita en su palabra. Y cómo la palabra describe lo que es la vida de Dios, la autosubsistencia de Dios. El Salmo 90, en su versículo 2, dice lo siguiente: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo, es decir, paremos ahí, si tú te vas hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y todo lo atrás que tú te quieras ir en el tiempo, y dice, continúa, y hasta el siglo, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y todo lo adelante que tú te quieras ir en el tiempo, ¿qué termina diciendo el versículo? Tú eres Dios.
porque esa es la aceidad de Dios, que Dios subsiste en sí mismo. No hay un momento en el tiempo que tú vayas hacia atrás o hacia adelante que Dios no exista y que Dios no sea Dios. Él estaba antes de todo, Él permanece después de todo. Nada lo limita, nada lo consume, nada lo termina. En alguna ocasión me tocó escuchar una anécdota sobre un anciano pastor que había pastoreado por décadas en su iglesia, siendo maestro, consejero. Y al final de su vida, su cuerpo estaba tan desgastado que ese anciano, ese pastor, ya no predicaba, no podía caminar, no podía ver muy bien, escuchaba poco, pero su mente permanecía lúcida. Y lo que llamaba la atención era la actitud de este anciano. Por lo que alguien le pregunta, hermano, dígame, ¿qué lo sostiene ahora que usted lo ha perdido todo? De aquel hombre enérgico, aquel hombre que predicaba 2 veces cada domingo, que dirigía este grupo, que dirigía el otro. ¿Por qué usted sigue con gozo ahora que está postrado? Y él respondió, he perdido casi todas las capacidades que alguna vez tuve. Pero lo único que no he perdido, lo único que mantengo íntegro y completo es a mi Señor. Y yo sé que Él no ha perdido nada de lo que es. Y esa frase me impactó, hermanos. Él no ha perdido nada de lo que es. Porque mientras nosotros perdemos fuerza, memoria, energía y vitalidad, Dios nunca pierde una pizca de lo que Él es. Su vida y su esencia no cambian. Y esto no es solamente una curiosidad divina, una información que debemos archivar en nuestra mente, como un conocimiento general. Y mientras quiero que lleves tu Biblia a Isaías 40:28, mientras digo lo siguiente. La inmutabilidad de Dios en cuanto a su vida, a su aceidad, es esperanza práctica para nosotros. Porque un Dios cuya vida no cambia es un Dios siempre disponible, siempre fuerte, siempre presente. ¿Qué dice la palabra en Isaías 40:28? Isaías 40:28 dice lo siguiente. Comienza preguntando de manera retórica, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Fíjense, la respuesta, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué significa esto para ti? Significa que cuando tú estás cansado, Él no lo está. Que cuando tú no sabes qué hacer, Él sigue sabiéndolo todo. Que cuando tú sientes que no puedes más, Él sigue sosteniéndote con su poder. No se le han salido las cosas de las manos. Pero más importante, significa también que Él no muere y por lo tanto su pacto permanece, su salvación es eterna. Hebreos 7:25 lo dice con mucha claridad, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, fíjense, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagina qué diferente sería nuestra vida si Dios fuera como los dioses de las mitologías antiguas, que envejecían, que morían, que de repente cambiaban de opinión o que podían ser atacados por otros dioses o traicionados por otros dioses y de repente el Dios en el que ellos creían ya había sido debilitado o muerto a causa de otro Dios que ellos no adoraban. ¿Podríamos adorarlos con seguridad? ¿Podríamos confiar en un Dios así? Por supuesto que no. Pero nuestro Dios no cambia y su vida nunca cesa. Él es la fuente de vida, la vida misma, y quien da vida a los suyos. Esa es una verdad que no solamente informa nuestra mente, sino que puede traer reposo, descanso a nuestro corazón. Saber en quién creemos, saber quién es nuestro Dios. Lo que nos lleva al punto número 2, en donde hablaremos de la inmutabilidad
de su carácter. Una cosa es decir que Dios vive para siempre, pero otra muy distinta y aún más consoladora es saber que ese Dios que vive para siempre es el mismo siempre. En otras palabras, su carácter no cambia. Nosotros no somos así. Nuestro carácter cambia con la edad, con la experiencia, con el dolor, por aquellas situaciones a las que nos vemos expuestos, incluso con el cansancio. A lo mejor podemos hoy, este domingo, venir con mucho ánimo, incluso querer saludar a los hermanos ahí al salir de la iglesia, pero va a haber otros domingos en los que no tengamos ganas de hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestro carácter cambia. Hoy somos confiables, mañana inconsistentes. Perdemos el control de nuestra mente tan fácilmente. Pero Dios no es así. Él no es voluble, Él no es temperamental ni impredecible. Lo que fue, sigue siendo. Lo que prometió, no lo retracta. Su santidad no disminuye con el tiempo. Su justicia no se vuelve más flexible. Su compasión tampoco se agota y Él es eternamente fiel, justo, misericordioso y bueno. Ahora bien, alguien podría objetar, espérate, Marcel. Yo he leído la Biblia y he visto varias partes en donde Dios parece cambiar de opinión, en donde Dios parece que se arrepiente. Es más, dice, se arrepintió. ¿Cómo es eso? Tú me hablas de un Dios inmutable y la Biblia habla de estas cosas. Y de hecho, en Génesis 6, por ejemplo, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. En Éxodo 32 dice que cambió de parecer y no castigó al pueblo. Y en 1 Samuel 15 dice que le pesó haber puesto como rey a Saúl. ¿No es eso un cambio de carácter? ¿Dónde está ahí la inmutabilidad de Dios? La respuesta es, Dios sigue siendo inmutable. La Biblia es clara. Dios no cambia en su carácter, en sus promesas ni en sus propósitos. Pero cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, no dice que Él se equivocó o que cambió de opinión como lo haría un hombre. Es un lenguaje humano para explicar que su trato hacia las personas varía según la respuesta de ellos. Su justicia y su misericordia siempre son las mismas. Pero si la gente se arrepiente o sigue en su pecado, Él actúa conforme a esas condiciones que Él ya había establecido previamente. Trataré de explicarme de manera más clara. Imagínense que en una clase el maestro dice, muchachos, trabajo final, estas son las características que debe llevar el trabajo final y esta es la fecha de entrega, no hay prórrogas. Quien no cumpla con las características, quien no cumpla con la fecha o no cumpla con la fecha de entrega, está reprobado. Y se llega a la fecha y resulta que después tenemos a gente que está aprobada y alumnos que están reprobados. Podríamos decir entonces qué cambiante es el maestro. Porque mira, a unos los reprueba y a otros los aprueba. ¿Cambió el maestro? No. Sus condiciones están firmes. El que cambió y que recibió la respuesta, dependiendo de si cumplió o no con las condiciones, fueron los alumnos. De esa manera, Dios no cambia sus condiciones. El apóstol Santiago expresa la inmutabilidad de su carácter con estas palabras. En Santiago 1:17 dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que ni siquiera si llegáramos a pensar que a lo mejor Dios podría cambiar un pelín, un cachito, dice Santiago que ni siquiera la sombra de eso. No tiene fases, no tiene altibajos, su carácter es perfectamente estable. En una ocasión, una familia cristiana estaba en medio de una tragedia al perder a un hijo. Y es una verdadera tragedia. Y en su iglesia había un pastor joven, bien intencionado, pero su experiencia lo tenía de cierta forma paralizado. No sabía qué decir.
Y es cierto, muchas veces nosotros mismos, cuando alguien pasa por eso, no sabemos qué decir. Y al notarlo, el padre de la familia se dirige al pastor y le dice: Pastor, solo recuérdenos que Dios sigue siendo bueno. Porque si Dios ha cambiado, entonces no tenemos nada. Pero si sigue siendo el mismo, tenemos toda la certeza, toda la esperanza y toda la consolación. Eso es exactamente lo que sostiene al cristiano, al creyente en medio del dolor. Saber que el carácter de Dios no se ha movido un milímetro. Que el Dios que fue bueno ayer lo sigue siendo hoy, aunque no entendamos las cosas que permite. ¿Qué significa para nosotros? Varias cosas, pero por mencionar algunos. La inmutabilidad de su carácter implica que Dios no te va a tratar según tus altibajos emocionales. Quizá haya momentos en los que sientes que no eres digno, que has fallado, que no has estado a la altura, pero Dios no cambia contigo. Él no es menos fiel cuando tú eres más débil. Él no te ama más cuando tú te portas bien, ni te ama menos cuando fracasas. Su carácter no responde a tu estado de ánimo. Podría tratar contigo para tratar de regresarte al camino. Pero su carácter, su forma de tratarte, su forma de amarte, no fluctúa con respecto a tu comportamiento. También la inmutabilidad de Dios implica que Dios sigue siendo confiable, incluso cuando no entiendes sus caminos. Cuando atraviesas, por ejemplo, por sufrimientos, decepciones, puedes pensar: lo que pasa es que a mí Dios ya no me escucha. Lo que pasa es que Dios está cansado de mí, que otra vez vengo, Señor, perdóname. No, Él es lo que siempre ha sido: paciente, cercano, compasivo. No necesitas adivinar cómo va a ser hoy. Él es el mismo siempre. Por ejemplo, esto lo vemos también en la persona de Jesús. Jesús no evitó la muerte de Lázaro, evitó esa tragedia. Sí, sabemos cómo se desenvolvió después esa historia, pero evitó esa tragedia, no. Pero sin embargo, vemos que Él aún fue compasivo con los dolientes, sabiendo exactamente por qué estaban atravesando cada uno de ellos. Por último, la inmutabilidad del carácter de Dios da firmeza a nuestra adoración. Nosotros, hermanos, y aquí lo quiero recalcar muy bien, no debemos adorar a Dios por cómo nos sentimos, sino por quien Él es. Y este es uno de los más grandes errores que cometemos los cristianos. Que nos está yendo bien, Dios es bueno, gloria a Dios. Y nos está yendo mal y como que esas palabras no nos salen tan fácilmente. Recuerdo el año pasado fui a arreglar mi situación migratoria para los Estados Unidos y tuve que ir a Ciudad Juárez. Y hay allá un consulado muy grande. Para llegar al consulado hay que atravesar un puente peatonal y ese puente peatonal pues tiene como un techo de reja, de malla. Y la gente, cuando recibe, digamos, su emigración a los Estados Unidos, va y cuelga un candado y ponen su nombre o alguna frasecita. Y me llamó la atención un candado que decía: emigración aprobada, Dios es bueno. Y qué bueno, Dios es bueno, pero si la inmigración no hubiera sido aprobada, Dios sigue siendo bueno, hermanos. Y como su carácter no cambia, esto significa que su dignidad nunca disminuye. En los buenos días, en los días buenos, perdón, y en los días malos, Él sigue siendo digno de alabanza. Salmo 105 lo resume con unas palabras muy sencillas, dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si su misericordia fuera temporal,
Ya lo dijimos al inicio, ya habríamos sido consumidos. Si su paciencia tuviera una fecha de caducidad, ya la habríamos cumplido hace rato, hermanos. Pero como su carácter es inmutable, podemos descansar en Él, confiar y volver a Él cuantas veces sea necesario, sabiendo que siempre lo encontraremos igual, bueno, justo, fiel y misericordioso. Lo que nos lleva al punto número 3, la inmutabilidad de su verdad. Hasta ahora hemos visto que Dios no cambia ni en su ser, ni en su carácter. Y como consecuencia natural y preciosa tenemos que tampoco cambia en su verdad. Vivimos en una época en donde todo se relativiza. Frases como, bueno, es que esa es tu verdad, yo tengo otra verdad, son comunes. Y permítame decirlo con estas palabras, pero eso es una de las frases más estúpidas que yo he escuchado. Tú tienes tu verdad y yo la mía. La verdad, por definición, es excluyente. No existe un universo en donde 2 más 2 pueda ser diferente a 4. La verdad excluye a lo que no es verdad. No puede haber 2 verdades. Pero así es como funciona el mundo de hoy. Lo que hoy se considera correcto, mañana se cancela. Lo que ayer se llamaba pecado, hoy se celebra como derecho. La cultura cambia tan rápido que muchas personas no saben ni qué creer, porque encima se nos trata de educar a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación a los que estamos expuestos. Se nos intenta educar para decirnos, esta es la verdad. Es de moda creer esto. Y si tú no crees esto, entonces eres un retrógrada. Pero Dios no entra en esa confusión. Su verdad no depende de consensos, no está en revisión y no evoluciona según las tendencias. Su ley no necesita correcciones, no necesita enmiendas o anexos. Su verdad es estable porque Él es estable. Esa estabilidad que vimos en los primeros 2 puntos hace que su verdad sea inamovible. Como lo dice Salmo 119:89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto significa que las verdades de Dios no tienen fecha de expiración. Lo que Él ha dicho sobre sí mismo, sobre el ser humano, sobre su pecado, sobre su necesidad de salvación, sigue siendo vigente hasta la fecha. No importa que el mundo haya cambiado de opinión. La palabra de Dios no necesita actualizaciones. Él no necesita adaptarse a lo nuevo. Isaías lo declara de forma muy contundente. Quisiera que me acompañaran a Isaías 48, por favor. Porque hoy en día, hermanos, sucede que personas opinan de cómo Dios debería ser, de cómo Dios debe adaptarse al nuevo razonamiento o a las últimas ideas. Isaías 48 dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y fíjense cómo dice, ¿quiénes son la hierba? ¿Quiénes son la flor? Nosotros. Las personas que opinan que Dios debe adaptarse a los nuevos tiempos, las personas que opinan que Dios no existe, las personas que opinan que Dios debe ser más moderno. Dice que son como la hierba que se seca, que son como las flores que se marchitan, que se levantan, viven, opinan, mueren, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Esto también quiere decir que cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo ideas antiguas, desconectadas a la realidad que nada tienen que ver contigo, sino la voz viva y permanente de un Dios que no cambia. Porque quizás esto en el fondo nos desincentive. Creer que esas palabras, por el hecho de que se escribieron miles de años antes,
ya no aplican para nosotros. Es decir, estamos viviendo en... Tú no ves aquí en la palabra que describa nuestra modernidad. Muchas de las situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, muchas veces quizás por eso creemos o podemos llegar a creer inconscientemente que esas palabras no son para nosotros. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es atemporal. Sus mandamientos no son anticuados, sus promesas no son caducas, sus advertencias no son negociables, hermanos, y su evangelio finalmente no es opcional. Imagina, por ejemplo, que estás en alta mar, en medio de una tormenta, y tú estás en medio de una pequeña embarcación, y si es de noche, tú solamente ves montañas que se levantan y que posiblemente puedan hundirte. Y no sabes a dónde ir porque resulta que el cielo está nublado y no tienes las estrellas para navegar, pero ves a lo lejos una pequeña luz y dices, ese es un faro. Y empiezas a seguir esa luz, pero de repente esa luz empieza a moverse para otro lado y tú viras el barco y luego de repente vuelve al lado que estaba anteriormente y tú viras el barco y luego de repente se aleja y al final de cuentas te has dado cuenta que es una boya. ¿Vale la pena seguirlo? La verdad es que no, porque no está anclada a un lugar fijo. Flota sin dirección alguna, se mueve con las corrientes del mar, se mueve con el viento y seguirla sería una tontería. Y a veces así seguimos las opiniones del mundo como si fueran una verdad absoluta, incluso cuando chocan de manera frontal contra la palabra de Dios. El marinero, el buen marinero busca un faro porque sabe que es constante como punto de referencia, confiable. En la vida del ser humano, Dios es ese faro. Su verdad no cambia y por eso puedes confiar en ella para navegar en este mundo confuso. Por eso su palabra no pasa. ¿Cómo nos afecta esta verdad? ¿Cómo nos afecta el hecho de que la verdad de Dios sea inmutable? En primer lugar, nos protege de caer en el engaño. En tiempos en donde se celebra la confusión como si fuera una virtud, tú puedes tener certeza. No necesitas construir tu identidad, cambiar tus convicciones o tu esperanza, ponerla sobre arena. Puedes edificar sobre la roca de la palabra eterna de Dios. Lo que Él llamó pecado sigue siendo pecado y lo que Él promete como medio de salvación continúa siendo vigente. ¿De qué otra forma nos sirve saber que su verdad nunca cambia? Nos da firmeza al proclamar el Evangelio. A veces nos preguntamos, ¿y si eso que yo predico ya no se escucha bien ante el mundo moderno? Cuando me preguntan, ¿qué eres? Pues soy cristiano. Ay, ¿en qué crees? Pues en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos o nos negamos a predicar el Evangelio porque pensamos que suena anticuado. Pero al saber que su verdad es inmutable, debería eso darnos confianza. Desgraciadamente, hoy vemos iglesias haciendo adaptaciones para hacer el Evangelio más atractivo. Vamos a ponerle un concierto con luces. Ahora vamos a ponerle estas atracciones para los jóvenes. Ya vamos a poner... No digo que esté mal hacer alguna actividad o la otra, pero si la motivación subyacente, si la motivación detrás de eso es vestir algo que tú crees feo, vestirlo más bonito, entonces es ahí donde las iglesias se equivocan. Porque la palabra de Dios y su verdad y su evangelio permanecen para siempre. No necesitan enmiendas, no necesitan que lo vistas bonito. De hecho, es hermoso, porque el hecho de que el Dios nuestro se haya encarnado, vivido la vida que nosotros no podíamos vivir y tomar el lugar por nosotros es algo hermoso, hermano.
quien no lo quiera ver así, entonces es porque está cegado. ¿De qué otra forma me sirve saber que su verdad nunca cambia? Que nos invita a vivir conforme a la verdad y no según nuestras emociones. Nuestras emociones, ya lo he repetido varias veces, fluctúan. Hay días que nos sentimos con ánimo, con desánimo, alegres o tristes, molestos o eufóricos. Pero sus promesas no dependen de tu estado emocional. Lo que Él ha dicho permanece. Él dijo que nunca te dejaría ni te desampararía y sigue siendo cierto. Él dijo que nada te separaría de su amor y sigue siendo cierto. Y dijo que quien a Él viene, Él no le echa fuera y sigue siendo verdad. En resumen, Dios no cambia, por lo tanto, su verdad no cambia. Y si su verdad permanece, entonces tú puedes vivir, predicar, sufrir y morir en esta vida sabiendo que la tienes edificada sobre algo eterno, que no cambia. Como dijo Jesús en Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hace algunas semanas, se anunció la muerte del pastor John MacArthur, un pastor que en lo personal fue muy importante para mi vida, porque al ver, digamos, la seriedad con la que él se tomaba la palabra, cómo muchas veces él era invitado a programas de televisión en donde había gente que intentaba ridiculizarlo, pero él no vendía la verdad, él no retrocedía en predicar el evangelio. Y después de escuchar predicaciones, incluso me tocó, no era yo su amigo, ¿no? Pero me tocó verlo predicar en vivo, ahí en Los Ángeles. El Señor tocó mi vida a través del trabajo de ese hombre. Y leyendo un artículo de cuando murió en una de las entrevistas a sus hijos, dice que un día antes él reunió a su familia, pero lo que me llamó la atención es que dijo que las últimas palabras de ese hombre fueron de 1 Corintios 15:55. Dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque al final de cuentas, incluso en la muerte, nosotros sabemos que esa verdad no ha cambiado. Sabemos que estamos fundamentados sobre la roca. Como punto número 4 y final, hablaremos sobre la inmutabilidad de Cristo. Estamos por terminar, hermanos. Hemos visto que Dios no cambia en su ser, ni en su carácter, ni en su verdad. Pero esta verdad alcanza su máxima expresión en la persona de Jesucristo. Él no solamente es el mensajero de Dios, sino Dios hecho carne. Y en Él contemplamos con claridad cómo obra un Dios inmutable. Sus formas no se contradicen. A lo largo de su ministerio, si tú lees la palabra, si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de su consistencia en su forma de actuar y enseñar. En todo momento, tú puedes ver a un Cristo con un mismo mensaje, una misma misión, y en ningún momento lo vas a ver retrocediéndose o arrepintiéndose de lo que Él dijo que venía a hacer, y vaya que tenía razones para hacerlo. Imagínate, a cada momento lo vemos teniendo que llamar la atención a sus discípulos, teniendo que volver a repetir una enseñanza, viendo cómo gente lo dejaba de seguir por cualquier tontería. De manera que él hubiera dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pero no, lo vemos firme y hacia enfrente. Vemos también en su vida cómo sus propósitos no fluctúan y quisieron cambiarle el propósito. Lo quisieron hacer rey, ¿sí o no? Y después Pilato le ofrece una salida también de la cruz. A lo largo de su vida le ofrecen diferentes salidas o desvíos de su propósito y él no los toma. Porque él no cambia. Entonces,
vemos cómo también su trato hacia el ser humano no está sujeto al vaivén de los tiempos. En Hebreos 13:8 lo dice con contundencia. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay ambigüedad en esa afirmación. Cristo no ha cambiado porque no puede cambiar. La inmutabilidad es una característica incomunicable de Dios. ¿Qué quiere decir? Que son características que solamente Dios puede tener. Solamente Él puede tener la aceidad, solamente Él puede tener vida en sí mismo, solamente Él puede ser inmutable, solamente Él puede ser eterno, solamente Él puede ser todopoderoso. Son características incomunicables de Dios. Es decir, que si solamente Dios es inmutable, ¿por qué Jesús la tiene? Porque Él es Dios. Lo que Jesús fue en la eternidad pasada, lo sigue siendo hoy y lo será por la eternidad futura. El mismo Cristo que sanó, perdonó, confrontó y enseñó, es el que sigue obrando en su iglesia el día de hoy. Y eso tiene un significado profundo para nosotros, porque no solamente contemplamos su fidelidad en el pasado, vivimos bajo su fidelidad presente. Él no vino a tantear los caminos, ni a improvisar soluciones y las cosas se le salieron de control y entonces terminó en la cruz. Él venía a la cruz. En Isaías 9, del 6 al 7, Dios nos indica que un niño a quien se le llamaría Dios fuerte nos iba a ser dado. Y más adelante en Isaías 53 nos dice que ese niño ya en otra etapa de su vida sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y que el castigo que nosotros merecíamos caería sobre él y que por esas heridas seríamos nosotros sanados. Y de repente vemos en el Nuevo Testamento a ese niño naciendo exactamente como se había predicho, viviendo como se había descrito siglos antes de que ocurriera, siendo ese Dios fuerte que no puede ser tentado por el pecado. Cada paso sin desviarse un milímetro de su objetivo, que era glorificar al Padre, buscando y salvando lo que se había perdido. Por lo que Él, Jesús, es el Dios inmutable que no modifica sus propósitos. Y lo vemos entonces yendo a morir en esa cruz de acuerdo con su inmutabilidad. Y hoy sigue siendo así. Su trato contigo no se basa en tus logros, ni se ve afectado por tus altibajos emocionales. El Cristo que perdonó a Pedro tras su negación, el que restauró a Tomás en medio de su duda, el que mantuvo y sostuvo a Juan en el exilio, es el mismo que hoy sostiene a los suyos con mano firme. No hay sombra de variación en Él y su propósito contigo sigue en pie. Él no te llamó para abandonarte a mitad del camino. Como afirmó el apóstol Pablo, dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo no se detiene a medio proceso, no se le terminan los recursos ni se cansa de su labor. Si tú estás en Él, puedes tener la certeza de que su gracia, su guía y su propósito van a permanecer hasta el final. Y esto debería de llenarnos de seguridad. En un mundo que cambia, tenemos a un Salvador que no cambia. Cristo es, como dice Hebreos 6:9, ancla del alma, segura y firme. Y esa ancla no está atada a nuestra fuerza, sino en su fidelidad inmutable. Ese es nuestro Cristo. Por lo tanto, nuestra fe no descansa en una idea que podría evolucionar, en un Salvador que podía cambiar de parecer. Descansa en aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso basta para vivir con esperanza. Que al salir de aquí, hermanos, recordemos que el Dios inmutable que hemos meditado hoy sea nuestra roca firme, que esa verdad
nos inspire a vivir con esperanza, a actuar con amor constante y a reflejar en nuestras vidas la inmutabilidad de nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga.